Ahora sí, gloria a Dios. Bien, estamos entonces en este momento en vivo y en directo a través del Facebook Live, así como estamos saliendo también en vivo y en directo a través del Zoom, los que están conectados, aquellos que nos van a mirar también por Telegram, los que nos van a mirar por nuestro canal en YouTube. Usted puede conseguirnos como Ministerio Internacional Cristo Vive, La Palma, España. En esa nomenclatura, nosotros le vamos a invitar que usted pueda suscribirse, usted pueda darle like, usted pueda hacer un comentario y usted pueda compartir este mensaje de la palabra del Señor con todas aquellas personas que usted sabe que necesitan escuchar un mensaje poderoso de la palabra del Señor. Muy bien, vamos entonces rápidamente a darle la bienvenida una vez más a los que están conectados por el Zoom, a todos los que nos están siguiendo por el Facebook Live. Sean todas y todos bienvenidos en medio nuestro. Voy rápidamente a invitarlo a que usted abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 4, Evangelio según Mateo, capítulo 4, vamos a estar leyendo en el versículo 17. Lo que dice la poderosa palabra del Señor. Se está refiriendo en este pasaje a los inicios o los comienzos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, el cual entonces leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, desde entonces comenzó Jesús de Nazaret a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto fue lo primero que comenzó a predicar nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, la doctrina del arrepentimiento. Y nosotros, dentro del marco de la celebración de un nuevo año que está por comenzar, según la tradición del pueblo de Israel, según las costumbres o las raíces del pueblo hebreo, estamos dentro del marco del comienzo de un nuevo año, el cual se recibe con un tiempo de arrepentimiento, con un tiempo de quebrantamiento, con un tiempo de perdón, y es entonces donde nosotros el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que lleva por título los efectos del arrepentimiento, para que usted lo registre de esa manera. Los efectos del arrepentimiento. Y podemos decir que uno de los primeros pasos que nosotros tenemos que dar, los seres humanos, para poder recibir el regalo de la salvación que nos brinda nuestro Señor Jesucristo de Nazaret y poder heredar el reino de los cielos, se llama el paso del arrepentimiento. Porque le digo, para poder entrar al reino de los cielos, primero hay que arrepentirse. Entonces, este es uno de los primeros pasos que absolutamente todos los seres humanos tenemos que dar para poder recibir ese regalo de la salvación y heredar el reino de los cielos. Y es que independientemente de su posición social, sea usted una persona intelectual, analfabeto, pobre, rico, blanco, negro, mujer o hombre, absolutamente todos y cada uno de nosotros necesitamos arrepentirnos en esta vida. Así como lo hizo aquel delincuente que fue crucificado al lado de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret,
y que minutos antes de que la muerte lo sorprendiera, Jesucristo le dijo, de cierto te digo, hoy que estarás conmigo en el paraíso. Y de esa manera, minutos antes de morir, este hombre se arrepintió de corazón y heredó el reino de los cielos. Y usted se preguntará, ¿y cómo usted sabe que entró al reino de los cielos? Ah, porque Jesucristo de Nazaret, que es Dios, que conoce la mente y el corazón de los hombres, él sí sabía si esa persona se había arrepentido de corazón o no. Y a dos personas en este mundo usted no puede engañar. Número uno, a Dios. Y número dos, a usted mismo. Entonces, cuando este hombre dijo aquellas palabras, la dijo de corazón, y Jesucristo de Nazaret, por eso le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Gloria a Dios. A mí me llama poderosamente la atención que una de las principales doctrinas que comenzó a predicar y a enseñar nuestro Señor Jesucristo de Nazaret cuando comenzó su ministerio en esta tierra fue la doctrina del arrepentimiento de pecados. Así como lo leímos al principio, cuando Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y asimismo me llama la atención cómo a 5 de las primeras 7 iglesias que nosotros podemos leer en el libro de Apocalipsis, el Señor termina diciéndole, arrepentidos, porque los tiempos también se están acortando. Ahora, uno de los principales efectos que produce el verdadero arrepentimiento en la vida de los seres humanos es que el verdadero arrepentimiento nos libra de la altivez y del orgullo y le recuerda a los deseos de nuestra carne que del polvo de la tierra venimos y hacia el polvo de la tierra volveremos. Pero nuestra alma y nuestro espíritu se tienen que reconectar con Dios y por eso fue que nuestro Señor nos dejó abierta la puerta del arrepentimiento. Por eso es que existe la doctrina del arrepentimiento. ¿Cuántos sabían eso? Parece que no todo, ¿verdad? Bueno, gloria al Señor. Entonces vamos a explicar qué significado tiene o qué significado encierra esa palabra arrepentirse o la doctrina del arrepentimiento de pecados. El verdadero concepto del arrepentimiento es un cambio de conducta que comienza con una decisión que nosotros tomamos desde lo más profundo de nuestro corazón. Y esa decisión no te permite volver a comportarte de la misma manera como lo venías haciendo. Porque, le digo, el verdadero arrepentimiento consiste precisamente en cambiar de mentalidad, en cambiar de planes o cambiar de rumbo, con la finalidad de agradar a Dios y conseguir otra oportunidad para comenzar de nuevo. Cuando un ser humano se arrepiente, verdaderamente se arrepiente de sus pecados, en resumidas cuentas le está pidiendo a Dios que le perdone de sus pecados porque Él quiere comenzar de nuevo. Yo pregunto, ¿cuántos han empezado de nuevo? No todos. Ah, bueno, ya usted lo va a ir entendiendo. Y le digo esto porque el verdadero arrepentimiento consiste en dejar de hacer lo malo con lo que nosotros desagradamos a Dios para de una manera voluntaria tomar la decisión de cambiar de rumbo, es decir, dar un giro de 180 grados y volver nuestro rostro hacia Dios para hacer su agradable y perfecta voluntad y no la nuestra. Por eso decimos que es un cambio de rumbo, porque si íbamos caminando de espaldas hacia Dios, si vivíamos en este mundo caminando de espaldas a los principios de la palabra de Dios, entonces nos detenemos voluntariamente cuando reflexionamos, damos un giro de 180 grados y en vez de quedar de espalda ahora quedamos de frente
al rostro, a los principios, a la palabra de Dios y comenzamos a caminar nosotros buscando hacer la agradable y perfecta voluntad de nuestro Dios. ¿Cuánto me van siguiendo hasta el momento? Gloria al Señor. Entonces, el verdadero arrepentimiento, escúcheme bien, no tiene nada que ver con el derramamiento de lágrimas, no tiene nada que ver con las emociones y no tiene nada que ver con el remordimiento de conciencia, porque el verdadero arrepentimiento consiste en estar consciente de que ofendimos a Dios con nuestra manera de vivir y de una manera voluntaria nosotros decidimos cambiar de mentalidad, cambiar nuestro estilo de vida con el propósito de reconectarnos con Dios y caminar hacia el destino que Él tiene para nuestra vida. ¿Cuántos me dicen amén a esa palabra? Alabado sea el nombre de Dios. Es decir, que cada vez que los hijos de Dios pecamos delante del Rey que creó los cielos y la tierra, nosotros tenemos que arrepentirnos de verdad, verdad. Y no tenemos que estar pidiendo perdón a cada instante por el mismo pecado, porque entonces eso no se llamaría arrepentimiento, sino que eso se llamaría remordimiento de conciencia. Y el remordimiento viene a ser un acto que está ligado a la hipocresía, porque el remordimiento no produce cambios en la vida del ser humano y no es capaz de mover la mano de Dios a favor de los hombres. ¿Por qué? Porque no son transparentes ni siquiera con ellos mismos. Por eso yo le decía que a dos personas en este mundo usted no puede engañar. Número uno, a Dios. Dios sabe cuando estamos siendo sinceros y transparentes de corazón, como el delincuente que murió al lado de Jesús y le decía al principio. Y número dos, a nosotros mismos, porque nosotros sabemos cuando estamos haciendo las cosas con sinceridad y transparencia de corazón. Y le digo algo más, la persona que no tenga nada de qué arrepentirse en este mundo es porque esa persona tiene el corazón endurecido, cauterizado, un corazón insensible, un corazón de piedra delante del Señor. Estos son los que dicen que no tienen nada de qué arrepentirse en este mundo. Entonces, podemos decir que el verdadero arrepentimiento se convierte en la llave que puede abrirte las puertas del perdón y mejorar tu comunión y tu relación personal con Dios. Pero primero tenemos que arrepentirnos, porque sin arrepentimiento no hay perdón y sin perdón nadie podrá entrar en el reino de los cielos. ¿Me dice amén? Gloria a Dios. De tal manera que el arrepentimiento de corazón es aquel que nos conduce a buscar el perdón de Dios, y ese perdón de Dios es el que nos permite alcanzar su plan de salvación, con el cual nosotros tenemos entrada al reino de Dios. ¿Cuántos alaban al nombre de Dios por eso? Amén. Gloria a Dios. Entonces, dentro de los principios, de los principales efectos que produce el verdadero arrepentimiento en la vida del ser humano, en primer lugar, tenemos que ese verdadero arrepentimiento de corazón es el que nos previene del juicio que ya Dios establece sobre el pecado, porque Dios no desea lo malo para sus hijos, pero cuando nos arrepentimos, entonces ese arrepentimiento nos previene del juicio que ya Dios ha establecido sobre el pecado. Uno de los primeros llamados que Dios le hace a sus hijos en esta tierra es a ser santo, porque Él dice en su palabra, sé santo porque yo soy santo. Es decir, que Dios busca que sus hijos tengan la suficiente capacidad en esta vida para de una manera voluntaria decirle no al pecado, no a la tentación y no a todo aquello que te separe de la presencia del Señor, porque Dios determinó que las consecuencias del pecado es la muerte.
Eso es lo que dice la palabra del Señor. Que la paga del pecado es la muerte. Y en el libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, en el versículo 14, la palabra del Señor nos dice claramente: si se humillaren mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces, dice la palabra, yo oiré, dice el Señor, yo perdonaré sus pecados y yo sanaré su tierra. Esta palabra, si se convirtieron de sus malos caminos, es sinónimo de la palabra arrepentimiento. Y observe usted bien que Dios dice: si se humillare mi pueblo. El Señor no dice si se humillaren los habitantes de este mundo. No, Él dice si se humillare mi pueblo. Lo cual quiere decir que Dios comienza haciéndole un llamado al arrepentimiento, es a su pueblo, a su iglesia. Porque dice el dicho que la justicia comienza por casa. Y además el Señor nos está diciendo en este pasaje cuáles son las cosas que nosotros debemos hacer para Él poder desatar su perdón sobre los seres humanos. ¿Okay? Ahora, le digo algo más. Hoy día se ha derramado un espíritu de altivez, un espíritu de orgullo y de pecado dentro de las iglesias de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, que si no se arrepienten delante de la presencia del Señor, no van a poder entrar al reino de los cielos. Porque Dios dice en su palabra que Él resiste y se aleja de los corazones arrogantes y los corazones orgullosos, pero que Él le extiende su mano y su favor a las personas que son humildes de corazón. Y es entonces por eso que nosotros debemos buscar la humildad y el arrepentimiento de nuestros pecados delante de Dios. Porque el pecado se ha infiltrado dentro de las iglesias y es común, es normal ahorita ver cómo dentro de las iglesias muchas personas practican el pecado. Entonces, si el pueblo de Dios se humillara, si el pueblo de Dios se arrepintiera de todo corazón, mire, Dios los perdonaría y no existirían tantas ciudades que se resisten a la predicación de la palabra de Dios. No existirían tantos gobiernos que combaten en contra de la palabra de Dios y no existirían tantos incrédulos que niegan la existencia de ese Dios real y maravilloso que creó los cielos y que creó la tierra. Porque déjeme decirle algo, el orgullo y el pecado son los que alejan al hombre de Dios y es lo que no le permite al ser humano que se arrepienta de su maldad y que se arrepienta de sus pecados. En el libro del profeta Daniel, en el capítulo 4, la Biblia nos cuenta la historia de un rey llamado Nabucodonosor. Un rey que tuvo todas las riquezas de este mundo. Dice la historia que fue uno de los imperios más grandes y poderosos de toda la humanidad. Pero a causa de su orgullo y de su prepotencia, este rey quiso robarle la gloria a Dios. Y a causa de eso, dicen las Sagradas Escrituras, que ese hombre perdió la razón. Siendo rey, dicen las Escrituras que fue echado de entre los hombres, que anduvo 7 años caminando desnudo en medio de su pueblo. Dicen las Escrituras que este hombre se convirtió como en una bestia, que le crecieron las uñas como una cabra, le creció el cabello de tal manera que se le enredaba como el de un animal. Y dicen que este hombre comía hierba junto a las bestias del campo. Pero escúchame esto, el pecado y el orgullo de corazón son las herramientas perfectas que utiliza el diablo y sus demonios para separar a los seres humanos
de la presencia del Señor, de la presencia de Dios. ¿Cuántos saben que esto es así? Todos, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, producto de eso, este hombre perdió la razón. Este hombre fue desconectado de sus funciones como rey y se volvió como loco, porque la altivez, el orgullo y el pecado que había en la vida y en el corazón de este hombre lo separaron, lo desconectaron de la presencia del Señor. Pero también dicen las Sagradas Escrituras que un día, cuando usted se pone a leer ese pasaje, ese hombre se cansó de su pecado. Así como yo profetizo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que todas aquellas personas que nos vayan a observar, que nos vayan a mirar a través de estos medios, también se van a cansar del pecado. Amén. Pero este hombre dice en las Escrituras que levantó su mirada al cielo, que se arrepintió de sus pecados y le pidió perdón a Dios y reconoció la grandeza del Dios que había hecho los cielos y que había hecho la tierra. Y siguen diciendo las Sagradas Escrituras que de una manera sobrenatural y de una forma repentina, ese hombre volvió a recuperar la razón y la majestad de su reino le fue devuelta y terminó ese rey declarando públicamente, lo cual usted puede leer en Daniel 4:37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Dios del cielo, porque todas las obras que él hace son verdaderas y todos sus caminos son justos. Y solamente él puede humillar a los que andan con soberbia, y no hay otro Dios como él. Si quiere, usted lo lee en el capítulo 4 del libro de Daniel, todo el capítulo completo. Entonces, por eso, los hijos de Dios debemos arrepentirnos de nuestro orgullo, arrepentirnos de nuestros pecados y debemos reconocer siempre la grandeza de Dios en nuestra vida para de esta manera no terminar sufriendo las consecuencias que Dios había determinado o había ya establecido sobre el pecado. ¿Cuántos me dicen amén por esa palabra? Alabado el nombre del Señor. Ahora escúcheme esto. Dios está dispuesto a abrirte la ventana de los cielos para bendecir tu vida. Dios está dispuesto a prosperarte en todas tus obras. Y Dios está dispuesto a llevarte hacia el camino del éxito en todo lo que tú hagas en esta vida, siempre y cuando tú le demuestres a Dios un corazón arrepentido de todos tus pecados, porque Él conoce verdaderamente nuestras debilidades, Él conoce nuestras luchas que tenemos dentro de nosotros, pero si somos sinceros y nos arrepentimos de nuestros pecados, las Escrituras dicen que Dios nos perdona, que Él nos perdona. ¿Cuántos alaban al nombre del Señor por eso? Gloria a Dios. Porque le digo, así como Nabucodonosor, ese rey del cual estamos hablando, hay muchas personas ambiciosas que quieren alcanzar grandes proyectos, grandes cosas en este mundo, sin importarles si ellos atropellan a otros, sin importarles si ellos le hacen daño a otros, o sin importarles si ellos humillan a otros. Y usted los puede ver en las redes sociales actualmente o en los medios de comunicación, cómo se atacan los unos contra los otros con tal de que a ellos les den like a sus noticias y siempre los mantengan en primera plana. Y es por eso que se tienen que arrepentir de todos sus pecados. Ahora, por eso fue que el rey Nabucodonosor, cuando usted se pone a leer la historia, pudo trascender en su reinado. Y dicen las Escrituras y dice la historia que llegó a gobernar más de 40 años, 43 años aproximadamente. ¿Sabe por qué? Porque este hombre descubrió la llave del arrepentimiento. Y eso lo libró de un juicio que ya Dios había determinado sobre su vida. Pero después de haber pecado, dicen las Escrituras que él se arrepintió y Dios lo perdonó
y eso le devolvió la majestad de su reino y terminó este rey glorificando a nuestro Dios. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Aleluya. Entonces, en primer lugar, uno de los efectos poderosos que hace el arrepentimiento de corazón es que nos previene del juicio que Dios ya estableció sobre el pecado en esta humanidad. En segundo lugar, podemos decir que por falta de arrepentimiento es que vienen los conflictos y vienen los problemas en la vida de los seres humanos. Pero cuando nos arrepentimos verdaderamente y de todo corazón, otro de los efectos positivos que produce el verdadero arrepentimiento en la vida de los seres humanos es que el verdadero arrepentimiento, escúcheme bien, transforma el corazón del hombre y lo deja preparado para ser usado por Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Aleluya. Porque le digo, Dios conoce nuestras debilidades, Dios conoce nuestros errores, pero por encima de todas esas cosas, Él sabe que en el fondo de nuestros corazones nosotros fuimos creados para hacer cosas buenas y a través del perdón y de la misericordia, Dios sabe que Él puede transformar la vida de una persona de mala para buena. ¿Cuántos lo creen? Parece que no todos. Amén, gloria a Dios, gloria al Señor, sí lo creen todos. Y eso fue precisamente lo que experimentó el rey David, un hombre considerado como un gran héroe para el pueblo de Israel, un hombre que fue capaz de unir a su nación y de expandir los límites de su reino, pero como hombre al fin, de carne y de hueso, como usted y como yo, era un hombre que tenía fallas y que tenía errores, como cada uno de nosotros. Y dicen las Sagradas Escrituras, en 2 de Samuel, en el capítulo 11 y en el capítulo 12, que un día el rey David se estaba paseando por los pasillos de su palacio y observó de repente a una mujer que se estaba bañando en su casa. Y en su corazón, David la deseó para sí, la mandó a buscar y después la obligó a dormir con él. Pero resulta que esta era la mujer de un soldado del ejército de Israel que estaba defendiendo a su nación en la guerra. Y al poco tiempo, esta mujer se descubre que estaba embarazada del rey David. Entonces, el rey David, para tratar de tapar su pecado, mandó a traer a Urías, a su esposo, lo mandó a traer de la guerra para que su esposo durmiera con su esposa. Pero resulta que en vez de eso, este hombre estaba enfocado en la defensa de su nación y terminó durmiendo en las puertas o en el piso de las puertas que entraban al palacio del rey. Es decir, que este hombre prefirió venir de la guerra para venir ahora a cuidar al rey. Y cuando el rey David se enteró de aquello, entonces le organizó un banquete, le organizó una fiesta como para tratar de embriagarlo y este hombre fue a dormir en su casa. Pero cuando se enteró al día siguiente, resulta que el hombre había amanecido nuevamente durmiendo en las puertas del palacio, cuidando al rey. Entonces es cuando David, tratando de tapar su error, tratando de tapar su falla, planificó la desaparición, la muerte física de Urías, el esposo de esta mujer. Entonces le hace una carta, la sella para que se le llevase al general que estaba al frente de batalla. Y la carta decía que este hombre, que no estaba especializado para pelear en el frente de batalla, lo pusieran en el frente de batalla. Y que cuando estuvieran al frente se retiraran algunos de los más expertos para que este hombre quedara expuesto a los ataques de su enemigo y muriera, como en efecto sucedió. Entonces,
es cuando Dios, dicen las escrituras, levanta a un profeta llamado Natán y se lo envía al rey David, y Natán lo confronta con su pecado a través de una historia donde le dice que había un hombre que era muy pobre, que tenía su familia y una ovejita, y había otro hombre que era muy rico y que tenía muchas propiedades, y que un día le llegó una visita al hombre rico, y el hombre rico, para no matar a una de sus ovejas, miró hacia el lado, hacia donde estaba su vecino el pobre, y la única ovejita que tenía su vecino se la tomó, la sacrificó para darle alimento a la persona que lo estaba visitando. Entonces, el profeta Natán, de una manera muy inteligente, sabía que si él confrontaba de frente al rey David, el rey David podía sacar su espada y volarle la cabeza, porque sabía que David era un hombre de armas tomar, era un hombre de guerra, era un hombre de batalla, y tenía cierto temor. Y entonces es cuando él viene con esta historia delante del rey y le pregunta, o le termina preguntando: señor mi rey, ¿qué cree usted que le debería pasar a esta persona que le quitó la única ovejita que tenía este hombre que era pobre? Y entonces David trata como de quedar muy bien parado delante de Natán, como que él era un hombre muy justo, y termina diciéndole: ese hombre tiene que pagar 4 veces más de lo que hizo. Y entonces es cuando yo digo que muchos creyentes, así como sucedió con la vida del rey David, toman la práctica del pecado a la ligera. Pero mire, si el pecado no evitó que pudieran venir consecuencias sobre la vida del rey David, ¿qué quedará entonces para nosotros? Porque Natán, Dios le revela a Natán, y Natán va y confronta al rey David. El rey David, que era lo bueno que tenía en su corazón, que era una persona transparente, que era una persona que sabía que no podía engañar a Dios, él reconoció su pecado. Usted lo puede leer en el Salmo número 51, como él reconoce delante de Dios su pecado. Pero el hecho de que Dios lo haya perdonado, el hecho de que se haya arrepentido, esto no pudo evitar que vinieran consecuencias sobre la vida de Natán. Y tal cual como él le había dicho a Natán que ese hombre tenía que pagar 4 veces más de lo que hizo, pues eso fue lo que ocurrió con la vida del rey David. En primer lugar, después que murió Urías, él llamó a Betsabé, a la mujer de Urías, la que estaba embarazada de él, la llamó con él, y cuando nació el niño nació enfermo. Y dicen las escrituras que estuvo así por unos días. El rey David se sintió dolido, desmoronado, al punto de que no comía, estaba todo el tiempo llorando, hasta que le dieron la noticia que el niño murió. En primer lugar, el niño, o el fruto que él había sembrado en el vientre de esa mujer, murió. En segundo lugar, se levantó un hijo de el rey David y violó a su hermana, que era una hija también del rey David. Y esto fue una noticia que se regó por todas aquellas tierras, y dejaron a la familia del Palacio Real muy mal parada. Posteriormente, un hermano de esta chica, a quien violó el primer chico, cobró venganza y mató a su hermano. Es decir, un hermano viola a su hermana y después sale otro hermano en defensa de su hermana y mata a su hermano. O sea, fue una catástrofe para la vida y para la familia del Palacio Real en aquel entonces. Y por último, ese hijo que mató o le cobró venganza a su hermana, matando a su hermano, se levanta contra el rey y le divide el reino.
¿Ve? Dios tiene la suficiente capacidad de amar, de perdonar a todos aquellos que se arrepienten de su pecado, como sucedió con el rey David, aunque sean corruptos, aunque sean inmorales, aunque sean personas groseras, aunque sean personas adúlteras. Para todos hay perdón de pecados, siempre y cuando se arrepientan y sean sinceros de todo corazón. Por eso, el rey David escribió un pasaje donde él decía: mientras callé, envejecieron mis huesos. Pero cuando se arrepintió y le pidió perdón a Dios y confesó su pecado, dice en las Escrituras que Dios lo perdonó y que a partir de ese momento se transformó la vida y el corazón del rey David y se convirtió en ese hombre que Dios utilizó para cambiar la historia del pueblo de Israel. Entonces, en primer lugar, como decíamos al principio, el arrepentimiento nos previene de las desgracias, de las calamidades que trae con ello el pecado. En segundo lugar, acabamos de decir que el arrepentimiento cambia o transforma el corazón de un hombre y lo deja preparado o listo para ser utilizado por Dios. Y por último, otro de los efectos positivos que produce el verdadero arrepentimiento en la vida de los seres humanos es que cada vez que Dios llama al hombre a un verdadero arrepentimiento es porque le quiere brindar una nueva oportunidad para enmendar sus errores y comenzar de nuevo. Lo cual quiere decir que a través del verdadero arrepentimiento nosotros podemos obtener una respuesta rápida de parte de Dios. Porque le digo algo, el arrepentimiento puede cambiar la opinión de Dios y el corazón de los hombres para que experimenten su misericordia, como en efecto sucedió con el pueblo de Nínive, la capital del imperio asirio. Nínive era un pueblo cruel, era un pueblo sanguinario al que Dios ya había sentenciado por su maldad. Dice la historia que aquellos combatientes, aquellos guerreros, cuando luchaban y conquistaban otra nación, ellos no dejaban personas vivas. Ellos mataban a hombres, mataban a las mujeres, mataban a los niños. Dice la historia que cuando las mujeres estaban embarazadas, les abrían el vientre, sacaban al bebé, lo estrellaban contra las rocas para que muriera el bebé, para tener la seguridad de que muriera el bebé, y después mataban a la madre. Dicen que agarraban a los hombres, los clavaban en el suelo con estacas de madera y les abrían la boca y les sacaban la lengua de cuajo, y las personas morían ahogadas en su propia sangre. Porque amarraban a las personas las extremidades derechas, la pierna y el pie hacia una carreta de caballo, y la izquierda, la pierna izquierda y la mano izquierda a otra carreta de caballo, y a la cuenta de 3 azuzaban los caballos, y entonces aquel hombre o aquella persona quedaba descuartizada. Que era un pueblo terrible, eran crueles, eran sanguinarios, y ya Dios había determinado una sentencia para ellos. Pero Dios les mostró también a ellos su misericordia cuando envió a un profeta llamado Jonás para llamarlos al arrepentimiento, el cual alcanzaron de parte de Dios. La tarea del profeta Jonás era la de advertir al pueblo de Nínive, pero como él sabía que Nínive era un pueblo muy malo, y también sabía que si se arrepentían de corazón, Dios los podía perdonar, entonces es cuando Jonás toma un rumbo diferente y se monta en un barco y arranca para un destino contrario hacia donde Dios lo estaba llamando. Y ahí es donde usted conoce la historia, que se levanta una gran tempestad, y cuando
ya se veían que todo el mundo estaba tratando de buscar el por qué estaba ocurriendo esa situación en medio del mar. Jonás entonces levanta su mano y dice que todo estaba ocurriendo por causa de él, porque Dios le había entregado una tarea y él estaba haciendo todo lo contrario. Y entonces es cuando pide que lo lancen al mar, y cuando lo lanzan al mar se calma la tempestad, pero entonces viene un gran pez y se traga a Jonás. Pero estando en el vientre del pez, Dios trató con Jonás. Jonás le pidió otra oportunidad a Dios y entonces envió al pez a que vomitara a Jonás. Y cuando el pez vomita a Jonás cerca de la costa de una isla, de una playa, cuando sale a las orillas del mar y comienza a preguntar Jonás dónde él estaba, le dicen que estaba en tierras de Nínive. ¿Ve? Porque parece que muchas veces los animales y la naturaleza como que son más obedientes que los seres humanos. Entonces Jonás comenzó a predicar el mensaje que Dios le había encomendado para ese pueblo Nínive. Y entonces dicen las Sagradas Escrituras que desde el rey hasta el más pequeño entraron en tiempos de ayuno, se arrepintieron delante de Dios y Dios los perdonó. ¿Ve? Es decir, que después que Jonás había predicado por todo Nínive el juicio que iba a venir sobre ellos, Dios prefirió hacer quedar mal al profeta Jonás cuando le dijo: lo siento, no voy a cumplir el juicio que ya había determinado sobre esta nación, simple y llanamente porque ellos se humillaron y se arrepintieron de todo corazón de sus pecados. Y al final, Dios los perdonó y les brindó una nueva oportunidad. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y el día de hoy es tiempo de arrepentimiento, porque como decía al principio, estamos entrando dentro del marco de la inauguración de un nuevo año según el calendario judío, según la tradición del pueblo de Israel. Y ellos lo celebran con tiempos de arrepentimiento, con tiempos de quebrantamiento, con tiempos de perdón delante del Señor, para entrar entonces en ese nuevo año, en una nueva temporada, con un nuevo comienzo en sus vidas. Y todos y cada uno de nosotros absolutamente pecamos, cometemos errores delante de Dios, pero a través del arrepentimiento nosotros podemos ser perdonados y comenzar de nuevo, pero a la manera del Señor. Así que yo le voy a invitar a que allí donde usted está, usted pueda cerrar sus ojitos, usted pueda levantar sus manos al cielo y no sea indiferente a la presencia del Señor. Reconózcalo, ríndale su corazón al Señor. Dígale: Señor, yo pongo en tus manos poderosas todas y cada una de las áreas de mi vida. Yo te pido que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, tú que pones el querer como el hacer en cada corazón, en la vida de cada persona, Señor, tú puedas poner en mi vida, Padre de la gloria, un corazón arrepentido, un corazón sensible, Señor. Yo hoy quiero arrepentirme, Padre de la gloria, de todas las veces que he sido, Señor, desobediente, de todas las veces que he sido insensible a la voz de tu Espíritu Santo. Yo te pido perdón en el nombre de Jesús de Nazaret, porque dice tu palabra que el que conoce lo bueno y no lo hace, Señor, le es contado por pecado, Padre. Hoy te abrimos las puertas de nuestros corazones, Señor, y te pedimos perdón por nuestro orgullo, por nuestro egocentrismo, por nuestras rebeldías, por nuestra desobediencia, por nuestra insensibilidad, Padre de la gloria. Te pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, tú puedas tomar nuestra rogativa. Nosotros, Señor, ponemos en tus manos todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestras almas, nuestros cuerpos.
te pedimos, Señor, que hagas con nosotros como tú quieres, Señor, que nos formes así como se forma el barro en manos del alfarero. Padre, destruye toda autosuficiencia, Señor. Destruye el orgullo, toda semilla de arrogancia, de independencia, de egocentrismo. Padre, para que gobierne en nuestras vidas tu soberanía divina, Padre bendito. Nosotros, Señor, declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que no somos dueños de nosotros mismos, que nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Así que te invito a que abras tus labios y le digas voluntariamente, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Hoy yo te cedo, Señor, todos mis derechos, Señor, para que seas tú quien me guíe, Padre, para que seas tú quien me ayudes a caminar en tus caminos de justicia, en tus caminos de verdad y en tus caminos de vida eterna, Padre. En el nombre de Jesús, en tus manos poderosas, Señor, ponemos nuestras vidas para la gloria y para la honra de tu nombre. Y todos decimos, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora me quiero dirigir hacia las personas que nos están escuchando a través del Facebook Live y nunca han tenido un encuentro personal y sobrenatural con nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, pero conociste a través de la revelación de este tema los efectos que produce el verdadero arrepentimiento en la vida del hombre. Yo te voy a invitar a que allí donde tú estás puedas tú abrir tu corazón, puedas cerrar tus ojitos y puedas repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta tarde te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espaldas a tus principios y a tu palabra. Señor, hoy rompo con toda práctica de idolatría, con toda práctica de ocultismo, con toda práctica de adicciones, de vicios que me separaban de ti. Y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Si usted hizo esta oración con sinceridad y transparencia de corazón, le felicitamos porque dice la palabra de Dios que usted se convirtió en un hijo o una hija de Dios. Y como tal, usted tiene privilegios. Dentro de esos privilegios, hoy usted puede arrepentirse de todos los pecados que usted haya cometido en su vida y Dios estará dispuesto a perdonarlo o a perdonarlo. Dios estará dispuesto a brindarte una nueva oportunidad para que comiences de nuevo, pero ahora agarrado de la mano del Señor. Amén. Gloria a Dios. Si no tienes una congregación donde reunirte, pues nosotros te invitamos todos los domingos a las 12 en punto hora canaria a que te puedas conectar con nosotros en este mismo canal a través de este mismo medio. Dios te bendiga y Dios te guarde.